La utilizamos para hacer dulces, para rebozar, hacer bechamel, pan y muchas cosas más. Y es que la harina es un ingrediente fundamental en la cocina de cualquier hogar. Según estudios, su origen se remonta al año 6000 a.C., cuando se encontró al triturar unos granos de trigo. Desde entonces, su consumo se ha extendido por todo el mundo. Hoy descubrimos cómo este cereal se transforma en el paquete que se encuentra en los estantes de nuestras despensas. ¡Nos lo cuenta Miriam! De espigas como esta sale uno de los alimentos más consumidos a lo largo de toda la historia por diferentes culturas. Desde que los granos de trigo entran por este molino hasta que salen convertidos en polvo, pueden pasar hasta 16 horas. Hoy fabricamos harina. We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. There's no place I'd rather be. With every step we take, Kyoto to the base, switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. Knowing through the heart, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be. When I am with you, there's no place I'd rather be. Carmen, si empezamos a hablar de harina, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Pues hay que saber los trigos. Se puede hacer harina de otros cereales, pero nosotros molduramos solamente harina de trigo 100% natural. ¿Y estos trigos, por ejemplo, son diferentes? Porque yo veo que, por ejemplo, este tiene como pelitos así o pinchos y este está como mucho más limpio. Nosotros, para hacer una harina, necesitamos trigos con distintas cualidades. Esas cualidades nos las dan las variedades de trigo. Los pelitos que dices que tiene se llaman raspas. Y esto, por ejemplo, se siembra en zonas en las que hay mucho animal, para que los jabalíes o los ciervos no se lo coman. Estas espigas pasan por una cosechadora que le limpia toda la paja y todas las impurezas y nos los deja solo el grano limpio. Y dentro de cada grano pues hay un poquitito de harina, que es lo que tenemos que ir apurando para poder sacar al final el producto. ¿Y de aquí a dónde pasa? Pues de ahí va cada silo. Entonces esta máquina lo que hace es subirlo al silo para que se almacene y se conserve mejor. Entonces tenemos 8 silos. En cada silo va una variedad de trigo. El más pequeño que tenemos caben 60 toneladas y el más grande caben hasta 500 toneladas. Madre mía, 500 toneladas. Carmen, tenemos ya el grano en los silos y antes de limpiar, pues tenemos que decirle a la fábrica qué porcentaje de cada trigo le vamos a meter. Cada vez que la rueda va pasando cae una cantidad de trigo, entonces eso nosotros sabemos en qué porcentaje cae y te dice la mezcla que vas a hacer. Como habéis visto, el trigo viene sucio del campo, con pajitas, aquí, con semillitas. ¿lo tenemos? Ahora lo tenemos que limpiar y lo dejamos ya preparado para moler. Esta máquina, mediante vibración, lo que hace es separar y eliminar cualquier producto que pueda ser peligroso para la molienda. El trigo va cayendo, tiene dentro como un filtro y por aquí nos va expulsando todo lo que no queremos que caiga de ninguna manera a la harina. Una pluma de un pájaro, una piedra, pajitas. Dentro de la máquina hay unos imanes que si hubiera alguna pieza de metal, el imán la retiene y evita que esto pueda llegar a la molienda. ya teníamos parte de la limpieza hecha, hemos quitado lo más grande, pero todavía siguen quedando cosillas. Esto es como el tubo del aspirador de tu casa. Entonces, lentamente, con la fuerza del aire, lo que hace es succiona la paja, la manda para arriba y cae el trigo ya limpio, sin paja. Tenemos el trigo limpio, tenemos hecha la receta. Y ahora hay que humedecer un poco el trigo porque el trigo es tan duro que en los molinos no podrían machacarlo. El trigo, todavía seco, cae por aquí, ¿no? Fenomenal. ¿Y el agua por dónde nos llega? Entra, ¿veis ahí un tubito detrás blanco? Pues Ajá. esto le echa la cantidad de litros de agua que necesita cada trigo. Lo que hace la rosca es moverlo para evitar que se apelmaje. Baja y al depósito. Tenemos que dejar el trigo reposar el tiempo que necesite y a partir de ese momento lo molemos.
Aquí viene el trigo una vez mojado, baja y este molino lo que hace es triturarlo. Los molinos llevan dentro estos cilindros, dependiendo de qué molino sea, lleva una estría diferente. Desde este, que es muy fuerte, una estría muy dura para la primera trituración, que rompe el grano según viene, hasta el final, que tenemos un cilindro completamente liso. Durante la molienda, el trigo pasa por diferentes molinos. El primero de ellos se encarga de romper el grano y separar, por un lado, parte de la harina, el salvado, que es la cáscara, y la sémola, que es corazón. Aquello que no es harina vuelve a pasar por otros molinos hasta conseguir extraer toda la harina. Después de molerse por primera vez en la primera trituración, sale un producto que lleva una mezcla de partes de harina, parte de salvado y la sémola que está entre todo. Sube por este tubo al segundo piso de la fábrica, donde está el planchister, que es una máquina muy grande que lo que hace es separar lo que es harina de lo que no es harina. Enseguida van a descubrir por qué esta máquina llamada planchister mueve sus caderas a todo ritmo. Detrás de ese movimiento hay un proceso fundamental en la elaboración de la harina. Y además les vamos a enseñar qué sencillo es elaborar un pan en sus propias casas. Ahora vean cómo están dispuestas las luces en esta sala, a la misma altura que la tabla de surf. Gracias a la proyección de luz y la sombra se determina la forma precisa que tiene que tener. En unos momentos lo ven. Antes, volvemos con Miriam. Una vez que el grano de trigo ya se ha roto, ya separar las harinas de las sémolas, de los salvados y todo. Tenemos aquí un bastidor, uno de los muchos que lleva esta máquina, la mercancía que hay aquí encima, y esto por ese movimiento tan alocado que lleva ese giratorio, lo que es la harina cae al fondo y el resto, los salvados y distintos subproductos, van saliendo por distintos tubos que por aquí abajo podemos ir viendo. ¿Y estas cositas que hay aquí? Esos son unos limpiadores. Lo que hace es, para que no se quede la harina ahí acumulada, lo que hace es, con el mismo movimiento del cernedor, que se limpie y caiga al fondo. Ya hemos cernido La mercancía que salió del molino 1 y la parte que no es harina vuelve otra vez a este molino a volver a triturarse. Esa es lo que salió de la primera vez que se molió el grano y esto es lo que ha salido ahora de esta trituración. Ya se ve que es mucho más fino y ya hay menos cantidad de harina. Siguiente proceso, otra vez arriba. Otra vez arriba, A moverse otra vez el esqueleto hasta que sacamos la cantidad máxima posible de harina de cada grano de trigo. Este es el resultado después de pasar por un montón de moliendas, De procesos ¿no? de trituración hemos obtenido harina 100% natural, sin ningún tipo de aditivo químico y salvado 100%. Esto es lo que había dentro y esto es la parte de fuera. Con el salvado, ¿qué se hace? Pues es lo que se lleva para hacer pienso compuesto para los animales. Y la harina, que después de pasar por un montón de procesos queda finita, finita. Fina, fina y con un tacto como si fuera terciopelo. Sí, sí. Oye, y esto que ahora está tan de moda de las harinas integrales y tal, ¿qué diferencia hay entre una harina integral y una blanquita? La harina 100% de trigo sería la blanca que estamos acostumbrados a ver y una harina integral llevaría parte de este salvado. Juana, en el súper hay 1.000 millones de tipos de harina, pero básicamente se diferencian en la fuerza. La fuerza de la harina es la capacidad o la resistencia al estirado cuando se encuentra en una masa. Parte de la fuerza viene determinada por la cantidad de gluten. A mayor cantidad de gluten, mayor fuerza. En los supermercados encontramos 3 tipos de harina. La de repostería, que es la que menos fuerza tiene. La normal o de fuerza media, que es la que usamos en casa. Y la que se utiliza para hacer pan, que es la que más fuerza tiene. La W en España es la que diferencia el tipo de fuerza que tengan. Más o menos una W de 120 es la normal. 240 se considera ya media fuerza y por encima de 300 sería una harina de gran fuerza. ¿Cómo diferenciamos
un pan bueno de un pan malo? Si tú aprietas el pan, un pan bueno vuelve. El pan que no tiene las características bien desarrolladas en cocción, en fermentación y tal, lo que haría es que aplastaría y no levanta. Javi, ya tenemos la harina definitiva, ¿no? Ahora nosotros la analizamos aquí en el laboratorio. Colocamos en la amasadora. Se le echa una disolución entre agua destilada y sal. Y procedemos a amasarlo durante 8 minutos. Esta prueba se hace para ver la fuerza que tiene y la elasticidad que tiene la harina. Y cómo se va a comportar luego cuando se trabaje en el horno. Es como un chicle. Igualmente. Ya hay que esperar hasta que se rompa. Ahora roto, ya cortamos. Esta es la gráfica que hemos sacado de la harina. La fuerza sobre todo nos la da en la altura del pico este. Podemos mostrar una muestra de trigos fuertes. Si te das cuenta, es mucho más alta. Ya está lista para poder envasarla y llevarla a la panadería. Javi, ya tenemos la harina terminada. Envasamos distintos formatos, 40 kilos y en formato de 25 kilos. Y veo que se llenan por abajo. Sí, exactamente. Se introduce en el tubo y cuando se llena la harina, el propio peso de la harina, al caer el saco, la lengüeta la cierra. Dudas que nos surgen en casa. 1, la caducidad de la harina y 2, cómo conservarla correctamente para que no se nos ponga mala. La harina debe conservarla en un sitio que esté fresco, aislado de la humedad. Un año en estas condiciones de conservación, Nos dura. evitando humedad y calor, dura perfectamente. Bueno, pues ahora que hemos aprendido todo lo que necesitábamos sobre la harina, vamos a aprender también una receta muy típica que se hace con ella. ¿Qué tal, José Luis? Hola. ¿Cómo bien, estás? Bien, aquí haciendo el pan de cada día. Porque si decimos harina, lo primero que nos viene a todos a la cabeza... Pues el pan. ¿Y cómo se hace el pan? ¿Nos lo Pues enseñas? se echa cada kilo de harina, medio de agua más o menos, sal y levadura artificial. Y un poquito de levadura madre. Es un trocito de masa común, o sea, que se va dejando de un día para otro. Y ya pues a ir amasándolo poco a poco hasta cogiendo textura. Pues más o menos que cojamos un trocito, estires, 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 así, y que no se te rompa. Entonces ya estará perfectamente amasado. José Luis, ¿cómo voy? Bien, ahí dándole así, haciéndola tipo un cilindro. ¿Esto se mete así directamente al horno? No, se deja en una cámara de reposo y luego, bueno, después de 1 hora y 45 minutos, se meten al horno, cuando hayan duplicado su volumen. ¿Y esos cortes por qué se le dan? ¿Para que haga bonita? No, ¿La para que barra? abra el pan y no salgan vejigas. Por ahí oxigena la barra y se cuece mejor. ¿A qué temperatura lo tenemos que dejar en el horno de casa? Pues unos 230 grados, 240 grados, pues unos 35 minutos. Estas son las barras que hemos ya horneado. Oye, pues tiene buena pinta nuestra Sí. barra, ¿eh? ¿La probamos? Venga, Venga. pues mientras nosotros disfrutamos de esta barrita, vamos a dejar a la gente viendo el resumen de cómo se hace la harina. ¿Te parece? De acuerdo. Pues a ver el resumen. Tras la recepción del grano de trigo, este se almacena en varios hilos. De ahí pasan a esta máquina que coge los granos en diferentes proporciones para hacer el tipo de harina que hayamos elegido. Una vez hecha la receta, los granos pasan por estas máquinas, que por movimiento y aire son las encargadas de limpiarlo de pajas, plumas y otros objetos que se hayan podido arrastrar al recogerlo. Posteriormente pasan a esta sala, donde se humedece y se deja reposar un tiempo para que no esté tan duro al llegar al molino. En estos molinos los rodillos van machacando el grano. Esa pasta que sale sube por estos tubos hasta el planchister. Aquí será donde, a través del movimiento y la filtración por varias telas, se empieza a separar la harina del salvado y la sémola. Vuelven a bajar a los molinos para ser machacados de nuevo y seguir sacando harina. Y así varias veces hasta que hayamos sacado toda la posible del grano. Posteriormente se empaqueta y lista para disfrutar en su cocina.